el mayor desafío es la precisión. El, el sistema que hemos utilizado en MSL utiliza entrada guiada, como he mencionado antes, que está basado en las misiones Apolo que trajeron a los astronautas de vuelta a la Tierra de las misiones a la Luna. Tenemos que proveer al vehículo con un estado, una posición muy exacta al momento en el que entra en la atmósfera, debido a que al estar tan lejos de la Tierra, Marte, hay un retraso en la señal, por lo que el vehículo tiene que ser totalmente autónomo. La entrada guiada es lo que permite al vehículo poder hacer maniobras durante la entrada a la atmósfera para poder alcanzar un lugar de aterrizaje con muchísima más precisión. La forma en que esto se consigue es activando unos pequeños retrocohetes que mueven el vector de sustentación para poder maniobrar hacia un lado o hacia otro, para poder volar un poquito más lejos de lo que es el lugar de aterrizaje, y esto nos permite reducir las dispersiones de 80 a 100 kilómetros a unos 20 kilómetros aproximadamente. El descenso, debido a que la atmósfera de Marte no es tan gruesa como lo es en la Tierra, pues utilizamos un paracaídas supersónico de unos 20 metros de diámetro que nos permite acelerar el vehículo hasta que alcanza velocidades subsónicas. Al alcanzar un Mach aproximadamente de 0.5, 0.6 es cuando el escudo térmico se libera y el vehículo es expuesto por primera vez a lo que es la atmósfera. A partir de ahí es cuando los retrocohetes toman control, son activados para poder decelerar el vehículo todavía más, para tocar la superficie, para que el rover pueda ser desplegado una vez que la fase de descenso ha llegado a una altura aproximadamente de 20 metros. Y una vez que el rover baja a través de un sistema de cableado, es cuando los cables se cortan, una vez que el sistema detecta que se ha posado con seguridad en la superficie y el vehículo se posa correctamente. Y son fundamentales porque nosotros lo que hacemos es mandar la información al vehículo una vez que entra en la atmósfera para decirle exactamente dónde está. Desafortunadamente en Marte no tenemos un sistema de GPS en el que el vehículo puede tener totalmente autonomía y decir, pues ahora mismo sé exactamente en qué posición estoy con respecto al lugar de aterrizaje, por lo que el vehículo utiliza nuestra estimación de dónde creemos que el vehículo está. Y en tiempo real el vehículo toma decisiones de qué maniobras tiene que hacer durante la entrada a la atmósfera para poder llegar al lugar de aterrizaje. Estas maniobras están basadas en que el vehículo lo que hace es propagar un estado, una posición, y si el vehículo estima que la posición no se va a poder conseguir, no se va a poder alcanzar, es cuando el vehículo autónomamente toma la decisión de hacer maniobras para poder alcanzar ese lugar de aterrizaje, por lo que las matemáticas, la física, la mecánica orbital, la astrodinámica es fundamental para poder desarrollar estos algoritmos.